Lectura de la epístola de San Juan Apóstol. Carísimos, todo lo que nace de Dios vence al mundo, y lo que nos hace alcanzar la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo es el que vino a lavar nuestros pecados con agua y sangre. No vino con el agua solamente, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es el que testifica que Cristo es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma cosa. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres, de mayor autoridad es el testimonio de Dios. Ahora bien, Dios mismo, cuyo testimonio es el mayor, es el que ha dado de su Hijo este testimonio. El que cree, pues, en el Hijo de Dios, tiene el testimonio de Dios consigo. Y el Santo Evangelio es tomado del libro de San Juan. En aquel tiempo, aquel mismo día, primero de la semana, siendo ya tarde y estando cerrados las puertas de la casa donde se hallaban reunidos los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús y apareciéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz sea con vosotros». Dicho esto, mostróles las manos y el costado. Llenáronse de gozo los discípulos con la vista del Señor, el cual les repitió: «La paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió, así os envío también a vosotros». Dichas estas palabras, alentó hacia ellos y les dijo: «Recibí el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes los perdonaréis». Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijéronle, pues, los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Mas él le respondió: «Si yo no veo en sus manos la hendidura de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero que en ellas hicieron, y mi mano en su costado, no lo creeré». 8 días después estaban otra vez los discípulos en el mismo lugar, y Tomás con ellos. Vino Jesús estando cerradas las puertas, y púsoseles en medio, y dijo: «La paz sea con vosotros». Después dice a Tomás: «Mete aquí tu dedo y registra mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel». Respondió Tomás y dijo: «Señor mío y Dios mío». Díjole Jesús: «Tú has creído, oh Tomás, porque me has visto. Bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído». Muchos otros milagros hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en ese libro, pero estos se han escrito con el fin
de que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida eterna en virtud de su nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos católicos, hoy domingo in Albis, domingo blanco. Este domingo, como el sábado precedente, ayer, llámase in Albis depositis, que vale como decir dejadas las túnicas blancas. Terminada la misa del sábado, octava de su bautismo, deponían los neófitos las blancas vestiduras junto al baptisterio donde habían sido regenerados. Hoy se cambian las vestiduras de los neófitos, pero la blancura que desaparece de los vestidos permanezca siempre en los corazones. Los corazones regenerados por la gracia de Dios conserven el fruto de las festividades pascuales en su vida y costumbres. Entonces, en la vigilia de Sábado Santos, muchos se preparaban, muchos catecúmenos, para el bautismo y traían vestidos blancos y pasaban toda la semana con los vestidos blancos. Y después de 8 días, después de la octava de Pascua, ¿no?, que se termina hoy, ahí quitaban los vestidos blancos y le ponían ahí en la entrada de la iglesia, en el bautisterio. Por esto que este domingo quedó domingo in Albis o domingo blanco de las ropas de las vestiduras blancas. Tradición que ya no existe más, ¿no? El evangelio de hoy también es muy impresionante, ¿no?, donde habla del apóstol Tomás, San Tomás, apóstol, que no creía en la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, muchos de nosotros también no creemos. Pero nuestro Señor dijo, ¿no?, lo reprendió. Le dijo, mete aquí tu dedo y registra mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Jesucristo, cuando regresar por la segunda vez, es lo que va a decir al mundo moderno, ¿no?, que sean fieles y no incrédulos. La gran mayoría no cree en Jesucristo, no cree en Dios. Dios no existe, ¿no? No lo puedo ver, ¿no? Toda esta historia del cristianismo, ¿no?, es una fantasía, es una fábula, es mentira de la iglesia para controlar a la gente, porque Dios no existe y nosotros somos libres para seguir nuestras propias voluntades. Este es el espíritu del mundo moderno, revolucionario, y todos nosotros nacemos así, ¿no? Y la gran mayoría somos víctimas, ¿no?, de estas ideas falsas, ¿no? Pero mucha atención, ¿no? Dios nos va a reprender o nos va a castigar muy fuerte. San Tomás estaba así, espantado cuando vio a Cristo, cuando lo miró, ¿no?, y puso las manos ahí en las llagas, ¿no? Entonces nunca más se olvidó, ¿no?, de estos días, y salió a todo el mundo para predicar la verdad del evangelio, ¿no? Evangelizó las Indias,
las Américas también, ¿no? Hay relatos de la visita incluso de San Tomás en Brasil, aquí también en México y en Brasil también. Cuando llegaron los misioneros, los jesuitas, los capuchinos, los frailes franciscanos, y fueron a evangelizar Brasil, cuando llegaron en la región donde vivo, en Recife, ahí encontraron varias tribus indígenas, aldeas y lugares así muy... Y cuando los misioneros empezaron a enseñar el catecismo a los indios, ellos decían, pero nosotros ya conocemos esta doctrina. Y los misioneros estaban así muy escandalizados, espantados, sobre todo la doctrina de la Santísima Trinidad, que es un Dios en 3 personas, y ellos conocían. Entonces los misioneros preguntaban, ¿cómo saben ustedes sobre estas cosas? Y dijo que vino un hombre blanco que predicó esto a nosotros. Y lo llevaron ahí, entonces los indios llevaron los misioneros a un río, a un lugar donde predicaba San Tomás. Y había una roca, una piedra muy grande, y San Tomás, desde arriba de esta roca, de esta piedra, predicaba a los indios ahí en el río. Y arriba de esta piedra, cuando subieron los misioneros, vieron que ahí arriba de la piedra tenían los 2 pies de San Tomás clavados ahí en la roca. Era un milagro, ¿no? Y está ahí todavía hasta hoy. Aquí en México también puedo visitar otros lugares que se pasaron milagros así también. Ahí en Alpanoca, donde está el Padre Darío, ahí es Santo Antonio de Alpanoca, en la parroquia, ¿no? Hay un cerrito también muy alto, donde hay una capilla, y ahí también en la roca tienen los pies, pero de Santo Antonio de Padua, donde predicaba a los indios, ¿no? Entonces, son milagros que se pasan, porque uno tiene fe y cree. Resucitó nuestro Señor verdaderamente. La resurrección de Cristo es histórica, se puede comprobar, hay muchos testigos y registros de la resurrección de Cristo. Resucitado, y en fe de ello dejó el muerto vivo, fundada una iglesia, erigida una sucesión de pontífices, apóstoles hasta nuestros días. Herida de muerte para siempre la idolatría, congregado un nuevo pueblo, glorificada la cruz, cambiado el mundo. Los apóstoles, ¿no?, con su predicación convirtieron el mundo. Se acabó con las tinieblas del paganismo, de la idolatría. La Iglesia Católica se volvió la religión verdadera de todo el mundo era católico. Santa Iglesia de Dios, esposa de Cristo, heredera de su fe y depositaria de su honor, y prenda inmortal de su victoria. Tú también, Madre mía, eres la siempre crucificada y la siempre resucitada. Por más que tengan las persecuciones en contra de la Iglesia, sobre todo en los primeros siglos, ¿no?, los paganos mataron muchos cristianos. Siempre crucificada, pero siempre resucitada. Cuanto más se mataban los cristianos, ¿no?, más cristianos, más gente se convertía, ¿no?, y crecía la Iglesia de Dios. Tú también, Madre mía, eres la siempre crucificada y la siempre resucitada, la de continuo vencida y la sin cesar vencedora, la antigua y pasada de moda en todos los siglos, y la en todos ellos
lozana y sonriente como eterna juventud. Por esto que la iglesia no cambia, como estábamos platicando ayer en el catecismo. La iglesia es siempre la misma, la antigua y pasada de moda, ¿no? La iglesia no cambia con los siglos, con los años, es siempre la misma. Nosotros que cambiamos, que nos convertimos. Somos nosotros que tenemos que cambiar y no la iglesia católica. Ella es siempre sonriente y con eterna juventud. Tú muriendo siempre, nunca acabas de morir. Hace 20 siglos Pilatos, más tarde Nerón y Juliano el apóstata, después otros 100 y otros 1000. En nuestros mismos días, los centros masónicos. Al último de todos, el feroz anticristo, ¿no? Que va a venir en la última persecución en contra de la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Todos han muerto o morirían, y tú, Madre mía, tú siempre en pie, tú siempre triunfante sobre este abierto sepulcro, del cual no salen, como de los otros, hedores de corrupción y muerte, sino alientos de vida y de resurrección. Resurrección. No es nuevo ese recuerdo, pero como si lo fuese, hace todavía estremecer de júbilo cada año las entrañas del mundo cristiano. Siempre nos recordamos que Jesucristo resucitó porque Él es Dios, Cristo Dios. Al resucitar se mostró vencedor de sus primeros enemigos, con género de victoria tal que da fe de ella todo el mundo, resucitado a su vez de las tinieblas del paganismo. Entonces muchos de sus enemigos creían, lo matamos y ahí se acabó esta secta de locos, esta secta de este Jesucristo. Pero no fue así, ¿no? Estaban muy engañados sus enemigos. Con la resurrección de Cristo, estaban ahí confundidos todos. No se hubiera hecho cristiano el mundo gentil por sola la muerte ignominiosa del Divino Maestro en una cruz. Algo hubo de mediar para que se trocase en gloria la infamia de ese vil patíbulo. Y para que dejando a él de ser descrédito y afrenta del infeliz ajusticiado, llegase a ser mentira, parece, y no hecho histórico comprobado, como dice, muchos creen que es mentira, y no un hecho histórico comprobado con varios testigos. El primero de sus motivos de credibilidad y el más preciado de sus títulos al homenaje de amor de todas las generaciones. Murió Jesucristo, luego Jesucristo era Dios. Ese hubiera sido siempre un raciocinio absurdo y a todas luces contraproducentes. Murió Jesucristo y resucitó, luego Jesucristo era Dios. Ese es raciocinio lógico y sin escape ni distingo, aún para el dialecto más sutil. Entonces, muchos van a intentar, sus enemigos, ¿no?, a destruir su iglesia verdadera, van a intentar destruir la fe católica, ¿no? Primero los judíos con sus mentiras y engaños, ¿no? La primera cosa, cuando Cristo resucitó, los soldados que estaban ahí guardando la tumba, ¿no?, estaban todos así espantados, caídos ahí como muertos de la luz que vino y temblor. Y fue y platicó con Pilatos y con Caifás y dijo, resucitó, ¿qué vamos a hacer?
Y los judíos dicen, no, no resucitó, es mentira. Vamos a pagar a estos soldados para decir que es mentira, no es posible. Es una gente terrible esta raza de los judíos, ¿no? Ellos están como que ciegos, no quieren ver la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios, es el verdadero Mesías, ¿no? Entonces, seguían con mentiras en el pasado y también hasta hoy son los peores enemigos de la religión verdadera. Los judíos inventaron el Islam, una otra secta peor, ¿no? Para perseguir la religión católica, para matar a los cristianos. Los terroristas islámicos son terribles, ¿no? Y están se multiplicando cada vez más. Ya están dominando toda la Europa y varios otros países para empezar una persecución cruel, crudelísima en contra de los católicos. Después también creó la masonería. La masonería es una invención de los judíos cabalistas, talmudistas, ¿no? Los sionistas, que son los peores, los radicales judíos extremistas, son los talmudistas y los sionistas. Y ¿no? Estos inventaron la masonería en 1717 en Londres, en Inglaterra, para difundir en todo el mundo el odio a la monarquía católica, el odio a la Iglesia católica, ¿no? Y el ejemplo más famoso fue la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Que empezaron a matar y asesinar los curas, los religiosos, las religiosas, ¿no? Por odio a la religión. Después el protestantismo también, en el siglo XVI, Lutero fue inspirado y también los judíos le enviaron mucho dinero, ¿no? Para empezar una guerra en contra del catolicismo de la Iglesia Católica. Lutero fue un sacerdote católico, un monje agustino rebelde, ¿no? Financiado por los judíos, ¿no? Y el comunismo también, Karl Marx, ¿no? Era comunista y varios otros, todos los comunistas tienen esta mezcla del judaísmo, ¿no? Entonces todos estos son enemigos de Cristo, todos tienen odio de la religión. Los comunistas hasta hoy en China, en Corea del Norte, es prohibido la religión católica. Aquí en América también, en la América del Sur, varios países, en Cuba también es prohibida la religión y varios otros países. Aquí en México también se pasó varios problemas por los masones y comunistas, por odio de la religión, por odio a Jesucristo. Porque ellos no saben, ¿no? Que las puertas del infierno jamás triunfarán en contra de la verdadera iglesia de Cristo. El infierno, las puertas del infierno simbolizan, representan las herejías, los cismas, las divisiones, ¿no? Las persecuciones. Jamás van a triunfar en contra de la iglesia verdadera, ¿no? Están engañados por el demonio. Entonces creen que empezando estas persecuciones van a acabar con la iglesia y con los cristianos, pero no van a acabar. No. Al revés, más triunfa la iglesia. La iglesia, queridos fieles, puede ser reducida. Vamos a ser pocos, pero nunca se va a acabar. La iglesia va a ser disminuida, chiquita, ¿no? El pequeñito rebaño, el rebañito de Cristo, ¿no? Pero siempre hasta el fin del mundo va a haber obispos y sacerdotes, va a haber el santo sacrificio de la misa, los sacramentos, en poquísimos países, pero hasta el fin. Por esto que Jesucristo dice, cuando regresar una segunda vez, voy a encontrar fe. Voy a encontrar la fe católica en el mundo, simbolizando que va a ser un pequeño rebaño, pocos, ¿no? San Pablo habla de la gran apostasía, de la pérdida de la fe. Antes de llegar el fin del mundo, dice San Pablo, va a venir la gran apostasía. La gente que va a oír, escuchar fábulas, ¿no? Y olvidar la doctrina verdadera.
para seguir las fábulas, las historias, las mentiras, ¿no? Del hombre de la perdición, de los falsos profetas. Y es lo que vemos. ¿Cuántas sectas locas hay en México? En Brasil, en todas las partes del mundo, muchas sectas y falsos profetas. La brujería, la Santa Muerte, pare de sufrir, Nueva Jerusalén, no sé qué, tanta hostia sangrante, todo, cuántas sectas, la luz esta, no sé qué, luz del mundo, sectas diabólicas, falsos cristos en todas partes, ya vemos, y la gente ahí cega, ¿no? En estas sectas. Poquísimos, ¿no? Que tienen la gracia de ver estas cosas, muy pocos. Y así va a ser. Pero la iglesia nunca va a acabar. Y nosotros tenemos que ser católicos y perseverar en el catolicismo, que es la religión verdadera de Cristo, y no abandonar, ¿no? No abandonar a Cristo, como muchos abandonaron, incluso apóstoles, ¿no? Y nosotros, pequeños que somos, ¿no? Humildes, pecadores, pobres, pero queremos estar ahí con Él, queremos llevar nuestra cruz, ¿no? Hasta el Calvario, ser crucificado con Él y resucitar también con Él en el último día. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.